grabar. Ya. Entonces, esta es la semana número 8. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Es una clase más bien breve. ¿Ya? Es para pensar. ¿Ya? A pesar o supuesta la brevedad que tiene un contenido que de alguna manera es un poco complicado, ¿ya? No complicado por lo profundo, sino complicado porque es medio enredoso, ¿ya? Entonces, voy a tratar de ir lento, ¿ok? Y de ir mostrando con la mayor claridad posible, ¿no? Los contenidos que posee eh, esta sesión. ¿Bien? Yo lo que necesito es que usted de verdad interrumpa, ¿no? Con toda paz, interrumpa con toda paz si es que hay algo que no está quedando muy claro. ¿Ya? La clase número 8 es muy importante para todo lo que viene después. ¿Ya? Para las siguientes sesiones sobre el juicio y las enunciaciones, ¿ya? Y después para la unidad en la que vamos a ver los silogismos. ¿Bien? Ya. Entonces, vamos con esto. La clase número 8 le vamos a llamar relaciones entre enunciaciones. Tengo en mi mente tres objetivos, tres resultados que quiero lograr en usted. Primero, que conozca las relaciones de oposición entre juicios. ¿Ya? Primera cosa, que usted tenga conocimiento de las relaciones de oposición. Dos, que reconozca las reglas, ¿no? Ciertas reglas o ciertos principios, ¿ya? Que están supuestos en las reglas de oposición. Y tercero, como una especie de corolario o acápite de la sesión que reconozca la existencia de algunas enunciaciones complejas. ¿Ya? Bien, vamos. Vamos con esto primero. Las enunciaciones se dividen, ¿ya? Según su forma, ¿no? según el modo en que están hechas o en que están proferidas, según el modo en el que el hablante se expresa. ¿Ya? Están divididas en enunciaciones simples o categóricas y compuestas o hipotéticas. ¿Bien? Hay enunciaciones simples, hay enunciaciones categóricas. Perdón, hay enunciaciones simples o categóricas, hay enunciaciones compuestas o hipotéticas. ¿Bien? Las simples se llaman categóricas no por las categorías aristotélicas. No se ocupa la palabra en ese sentido, sino que se dicen categóricas en un sentido como retórico. ¿Ya? O sea, son afirmaciones sin duda, ¿no? Que no tienen dudas, que no tienen doblez, ¿no? Que son como transparentes, son categóricas. ¿Ya? Se ocupa la palabra categórica o categórico, en el mismo sentido en el que se ocupa cuando uno dice que Juanito habló categóricamente, o sea, habló afirmando o negando con claridad. Categórico es claro, en este sentido. ¿Bien? Son simples porque, además, ¿no? Son simples porque no contienen, eh, no contienen doblez,
¿no? Solo tienen en su estructura una sola, una sola afirmación o negación. ¿Ya? A pesar de que yo lo dije hace como 2 semanas o 3 semanas atrás, claro, son simples porque no son compuestas. O sea, son simples porque son un elemento único, individual. ¿Bien? Entonces, estas afirmaciones simples o categóricas se pueden dividir en dos grupos. Este de aquí y este de acá. ¿Bien? Dicho de otra manera, voy a decirlo de otra manera. Estas afirmaciones simples o categóricas, tú puedes como dividirlas según, a partir de dos criterios. Dividirlas a partir de dos criterios. ¿Ya? Dividirlas a partir de dos como miradas, dos principios. El primero es según la cantidad. ¿Ya? Es decir, respecto de cuántas cosas tú estás haciendo una afirmación o negación. ¿Cuántas son? Muchas, todas, algunas, alguno. ¿Ya? Entonces, según la cantidad, existen juicios o enunciaciones singulares particulares, ¿ya? Y universales. ¿Bien? Qué buena cosa. Entonces, según esto, tú puedes hablar de un grupo, de una parte. ¿Ya? Cuando una enunciación decimos que es singular, lo que estamos diciendo es que se está hablando de un individuo. ¿Ya? Y en general, la enunciación singular es una enunciación con nombre y apellido, ¿no? Colo Colo, Juanito Pino, eh, Roberto Marambio, no sé, ¿bien? Jaime Soto, ¿ya? Margarita Catalán, ¿bien? Singular. Sócrates, un clásico, ¿ya? O también, esta afirmación singular, y que es la que nosotros, y es la que nosotros vamos a ocupar, podemos entenderla particularmente, esto que está acá. ¿Ya? Y cuando decimos que es particular, lo que decimos es que la enunciación se refiere a una parte del todo. ¿Ya? Se refiere a un grupo de cosas, ¿ya? que no representa la totalidad. Entonces, algunos autos, algunas chilenas, ¿ya? Algunos vasos, bien, todos menos un árbol, bien, lo particular. Y cuando la afirmación es universal, se refiere a la totalidad de un grupo de cosas. Todas las puertas, todas las ventanas, ningún chileno, ningún argentino. Todos. Se habla respecto del todo. ¿Ya? Y se habla afirmando, todos son, o se habla afirmando, ninguno es, o ningún es. Entonces esto según la cantidad. Luego, las afirmaciones simples o categóricas las puedes como considerar a partir de su cualidad. Y la cualidad tiene que ver con que si es una afirmación o es una negación. ¿Bien? Entonces, puede ser particular o universal, puede ser afirmativa o negativa. Esto que está acá lo vamos a dejar por ahora ahí en el tintero. ¿Bien? A partir de esto,
A partir de esto, Aristóteles, en el De Interpretaciones o acerca de la interpretación, sostiene la existencia de 4 tipos de afirmaciones. Cuando se hace un match, ¿no? O cuando se hace una intersección entre los 2 tipos, ¿no? de grupos a partir de los 2 tipos de principios identificadores. ¿Ya? Entonces, juntando lo universal con lo particular, con lo afirmativo y negativo. Se provocan 4 tipos de enunciaciones distintas. ¿Ya? Todo S es P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. ¿Ya? Entonces, vamos a decirlo de nuevo. El primer caso sería la de una enunciación universal afirmativa, ¿ya? Que se expresa habitualmente como todo sujeto tiene este predicado. Todo S es P. ¿Bien? A esta clase de enunciado universal afirmativo históricamente se le ha llamado con la letra A. ¿Ya? Las A. ¿Bien? Esto tiene que grabárselo. De tal manera, esto es muy sencillo, ¿ya? De tal manera que cuando yo le diga una afirmación de clase A, usted ya sabe que es una afirmación universal afirmativa. ¿Bien? Después, una proposición universal negativa es aquella que se forma de la siguiente manera. Ningún S es P. O sea, la totalidad de las S está fuera de P, ¿no? A ninguna S se le puede atribuir tal predicado. Y a esa enunciación se le denomina con la letra E. ¿Bien? Posteriormente, una predicación particular, algunas, ¿ya? Puede tener un carácter, una cualidad afirmativa, y en este caso, la enunciación se formula de la manera siguiente, aproximadamente, ¿no? Algún S es P, y se le llama habitualmente, desde el medioevo, con la letra I, y luego la particular negativa se forma con la siguiente estructura. Algún S no es P. Bien. Y a esa enunciación se le llama, se le nombra con la letra O. ¿Ok? Dice la, dice la tradición filosófica, que a estas 2 enunciaciones afirmativas se les llamó A y se les llamó I porque se quería expresar la palabra afirmo, afirmo, A, E, I. ¿Bien? Y esta de acá, en latín, se quería expresar la palabra nego, que significa en español niego. ¿Bien? Entonces, estas son las 4 posibles formas de hacer un enunciado categórico. A, E, I, O. Bien. Todo S es P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. O sea, se afirma algo del todo, se niega algo del todo,
se afirma algo de una parte, se niega algo de una parte. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Profesor, Señor, consulta. ¿quién habla? Pablo, Don Pablo. Cuénteme. cuando usted habla de P, ¿está hablando de predicado o de preposición? ¿O es lo mismo? Ah, buena pregunta. Estábamos hablando de predicado. Algún sujeto es predicado. Tiene este predicado. Ya, ¿Ya? O propiedad también, si quiere. ¿Ok? ya, Pero si estoy hablando de predicado. vale. Ya. Más preguntas. Profe, Ya. un enunciado Sí, sería lo mismo que Mariana. perdón, un enunciado sería lo mismo que una proposición. Un enunciado, una proposición o un juicio. Para este caso es lo mismo. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Más preguntas. Ya. Seguimos. Ya. Atención. Miren lo que ha pasado. Espera, dame un segundo. Ya. Acá. Entonces, lo que está pasando acá es más o menos lo siguiente. Supongamos que el azul es la S, el sujeto, ¿ya? Y lo naranjo es el predicado. ¿Bien? Entonces, lo que estamos diciendo es cuando decimos que todo S es P, por ejemplo, que todas las margaritas son flores, las margaritas que son flores, no las margaritas que son personas, ¿ya? Entonces, todas las margaritas son flores. Lo que yo estoy diciendo es que la S, las margaritas, está completamente identificada con la P, con las flores. No hay ninguna margarita, cuando yo digo todo S es P, ¿ya? Lo que estoy diciendo es, no hay ninguna S que no esté fuera de P. Dicho de otra manera, si ocupo el ejemplo de las margaritas y las flores, lo que estoy diciendo es que todas las margaritas están dentro del conjunto de las flores. ¿Ya? Ahora, si yo dijera, reseteemos el ejemplo, ¿ya? Si yo dijera que en realidad algunas margaritas son flores, si yo dijera eso, algunas margaritas son flores, lo que yo estaría diciendo es que hay una parte de las margaritas que se identifica con el conjunto de las flores. ¿Ya? ¿Qué pasa con el resto de las margaritas? Pregunto. ¿Qué pasa con el resto de las margaritas? No son flores. ¿Ya? ¿Alguno tiene otra opinión? Algunas margaritas son flores. Yo sé, lo que estoy diciendo es que algunas margaritas pertenecen al conjunto flores, ¿no? Por eso ahí hay una parte en la que el celeste está dentro del conjunto del naranjo. Ya, pero Profe, y algunas no ¿qué son pasa con entonces. qué pasa con el resto de las margaritas? Algunas Piensa. no son entonces. Como Algunas dijo no algunas. son. Ajá. O, o no sabemos. No sabemos. Si yo digo, si yo afirmo algo
de algunas margaritas, no sé, no tengo cómo probar, no tengo cómo concluir lo que sucede con el resto de las margaritas. ¿Podrían ser flores? Podrían no serlo. El resto de las margaritas podrían ser las personas que se llaman Margarita. Una vecina, yo tenía una vecina que se llamaba Margarita, ¿ya? Cuando era niño. ¿Ya? Esa Margarita no es flor, es persona. Pero podrían ser todas flores. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Si yo digo, ninguna margarita es flor, lo que estoy diciendo es separar completamente el mundo de las margaritas del mundo de las flores. Ninguna flor. Ninguna se identifica con el mundo de la flor. ¿Ya? Si yo estoy diciendo que algunas margaritas no son flores, se nos enreda un poquito el mono, ¿ya? Se nos enreda el mono, ¿ya? Pero lo que yo estoy diciendo es que estoy diciendo una cosa así. Traer al frente. Ahí. Esta es la parte más difícil de mostrar, ¿ya? Lo que yo estoy diciendo es eso. ¿Ya? Supongan que lo blanco es que está tapando nomás, ¿ya? Entonces lo que estoy diciendo es que esta parte de las margaritas no son flores. Lo que pasa con el resto de las margaritas no lo sabemos. No sé si son o no son. Lo que yo sé es que esta parte de las margaritas no es esto de acá. ¿Ven? Entonces, esta manera de... Esta manera de dividir los juicios que fue pensada por Aristóteles, ya tiene 2300 años, ¿ya? Es muy interesante porque en el fondo lo que estamos diciendo es que existen 4 formas de predicar. En la mente existen 4 formas de predicar, ¿ya? Según la cantidad de lo que estoy predicando y según la cualidad, o según si estoy afirmando o negando algo de aquellas cosas. ¿Bien? Y eso se expresaría en teoría de conjuntos, según la teoría de conjuntos, en esta forma de hacer la predicación. ¿Bien? Entonces, atención. Esto es la parte más difícil de la clase, ¿ya? Aquí es la parte más difícil porque hay que lograr entender una cosa, ¿ya? Y bueno, voy a tratar de explicarlo bien. Entonces, a partir de estas 4 formas de predicar, Aristóteles se da cuenta de un tema. Se da cuenta de que estas 4 proposiciones, juicios o enunciaciones, ¿ya?, están relacionadas entre sí. ¿Ya? Estas relaciones, estas formas de como cohabitar las 4 proposiciones, ¿ya?, Aristóteles le llama oposición lógica. ¿Ya? Entonces, A, E, I y O están entre sí relacionadas a partir de una tensión de oposición. ¿Ok? Ahora, para que haya oposición, para que haya verdadera oposición, es preciso que se produzca una particularidad, digámoslo así. ¿Ya? Y esa particularidad es, ¿no?, la afirmación y negación de lo mismo respecto de lo mismo. Es decir, solo hay oposición entre las 4 formas de predicar cuando el sujeto y el predicado son lo mismo. O sea, se afirman y niegan algo, ¿no?, respecto de una misma cosa. Ya voy al ejemplo. El ejemplo es este. Miren.
El ejemplo es este. Quédense con lo que está en rojo, ¿ya? Solamente. Entonces, si yo digo que toda planta es comestible y ninguna planta es comestible, y alguna planta es comestible y alguna planta no es comestible, lo que yo hago cuando digo estas cuatro cosas, que en el fondo es afirmar o negar lo mismo respecto a lo mismo, comestible respecto de planta, ¿ya? Lo que yo hago es crear una tensión. ¿Por qué? Porque estas cuatro proposiciones no pueden ser verdaderas todas a la vez. ¿Ya? Insisto, piensen esto. Si yo digo lo mismo, si yo afirmo y niego lo mismo respecto de lo mismo, ¿ven? Afirmo y niego lo mismo respecto de lo mismo, establezco, constituyo una relación de oposición entre las, entre las enunciaciones que hago. Porque si se afirma y se niega a la vez algo respecto de algo, lo que sucede es que no pueden ser las dos cosas verdaderas a la vez. ¿Ya? Voy para atrás. Dicho de otra manera, usted está o no está en Iquique. No puede estar y no estar en Iquique a la vez. ¿Ya? Ok. O todos los chilenos son buenos para el asado, o ningún chileno es bueno para el asado. Vean lo mismo si son buenos o no para el asado. Pero si usted me dice ningún chileno es bueno para el asado, y yo digo ningún chileno es bueno todos son buenos para el asado, perdón, se nos crea un problema. Las dos enunciaciones no pueden ser verdaderas a la vez. ¿Ok? Entonces, Aristóteles, cuando inventó la lógica del juicio, ojo con esto, cuando inventó la lógica del juicio, se dio cuenta de que no es posible afirmar y negar algo de algo, algo respecto a lo mismo respecto a lo mismo, sin entrar en una, digamos así, en una relación de oposición. ¿Ok? Dicho de otra manera, hay que tener cuidado cuando niegas y afirmas algo, lo mismo, respecto de lo mismo. Bien. La oposición de enunciaciones, aquí, segunda definición, es la propiedad que determina las relaciones que existen entre enunciados que afirman y niegan el mismo predicado respecto del mismo sujeto. Eso es bastante más claro. Es una propiedad en la que se pone en tensión, ¿sí?, enunciaciones, ¿no?, juicios, ¿no?, en el que están involucrados los mismos sujetos y los mismos predicados. Para que haya una relación de oposición, tiene que haber el mismo sujeto y el mismo predicado, insisto, ¿ya?, pero con una diferencia entre que en un caso se afirma y en otro caso se niega. ¿Ya? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Sí, una pregunta. Dale. No, esto que dijo es la propiedad que determina las relaciones que existen entre enunciaciones que afirman y niegan lo mismo del predicado respecto del sujeto. ¿Es ¿Ya? otra propiedad o lo mismo que usted está hablando? Es lo mismo. Ah, ya. Son dos definiciones respecto a lo mismo. Ya. Lo mismo de arriba, se define como afirmación y negación de Sí. lo mismo respecto a lo mismo. Ya. Ya. Sí, señor. ¿Más preguntas?
seguimos. Entonces, estas oposiciones, sostiene Aristóteles en el texto de interpretación, son 4. La contradicción, la contrariedad, la subcontrariedad y la subalternación. O sea, la contradicción, digámoslo así, es la propiedad más fuerte, es la clase o la relación de oposición más fuerte. Vamos a ver por qué. Más potente. Después viene la contrariedad, lo contrario, ¿no? Lo contrario. ¿Sí? Que algo sea contradictorio con algo, ¿no? Que dos cosas sean contradictorias entre sí, sostiene Aristóteles, sería más potente, más fuerte que haya dos cosas que son contrarias entre sí. Vamos a ver por qué. Después, la tercera relación más potente sería la subcontrariedad, como una contrariedad que está debajo, ¿no? Hay contrariedad y subcontrariedad. Y por último, la subalternación, o sea, algo que es subalterno, algo que está debajo, puesto debajo de otro. ¿Sí? Bien. Ya. Sí. Expliquemos. Ahora vamos a explicar qué es cada cosa. La contradicción se da entre enunciaciones universales afirmativas y particulares negativas. ¿No? Entre universales negativas y las particulares afirmativas. Entre E e I y entre O y A. O sea, lo que está acá. Vamos a ponerlo aquí, para que lo vean. Las relaciones de contradicción se dan cruzadas. Entre A y O, entre I y E. Ahí. En los dos sentidos. Después, ¿qué pasó aquí? Ahí. La relación de contrariedad se da entre universales afirmativas y universales negativas. Esto que está aquí, miren. Entre universales afirmativas y universales negativas. Aquí se da la contrariedad, en la parte de arriba del cuadro. ¿Bien? Después, la subcontrariedad se da entre particulares afirmativas y particulares negativas. Es decir, lo que está aquí abajo. Ahí, entre I y O. Particular afirmativa, particular negativa. Y por último, la subalternación, lo subalterno, se da entre las universales afirmativas y las particulares afirmativas, entre A e I, y entre las universales negativas y las particulares negativas. Lo puse todo ahí en amarillo para que después lo vean con más detención. Bien, o sea, entre lo que está acá, entre A e I y entre E y O. Bien, entonces Aristóteles, en un momento así de genialidad humana máxima, se dio cuenta de que podía constituir un cuadro, ¿no? A este cuadro se le llama cuadrado o cuadro de la oposición. ¿Bien? Ahí está. Véalo, ¿ya? Se lo presento. Bien. Y nos indica, nos muestra las relaciones que hay, ¿no? Entre cada uno de los
las relaciones de oposición que hay entre cada una de las cuatro A, E, I, O, ¿no? Entre las cuatro formas posibles de proposición o de predicación. ¿Ya? ¿Dudas o preguntas? O comentarios. Una pregunta, ¿Quién habla? profe. Sí, señor. Cuando este es Don Pablo. Pablo. Por ejemplo, la primera universal dice entre A y O. ¿No es lo mismo decir O y A? ¿O sí? Sí, es lo mismo. Ah, ya. Es lo mismo. ¿En todo La igual? relación, ¿Ya? sí, lo que pasa es que sí y no. Sí y no. Depende. Las relaciones, las relaciones de contradicción son bilaterales. Vamos a ver por qué. Va hacia los dos lados, de A y O, perdón, de A hacia O y de O hacia A. Y acá lo mismo, de E hacia I y de I hacia E. ¿Bien? En la relación de contrariedad, la dirección también es bilateral, de A a E y de E a A. En la de subcontrariedad, lo mismo, de I a O y de O a I. El problema está acá. No es lo mismo ir de una universal negativa a una particular negativa. No es lo mismo eso que ir de una particular negativa a una universal negativa. Y acá es lo mismo. Vamos a ver por qué. Dicho en fácil, contrariedad, subcontrariedad y contradicción son relaciones que tensan la cuerda en las dos direcciones. ¿Ya? Se va de un lado a otro. Vamos a ver por qué. Pero la subalternación tiene una regla particular. ¿Por qué? Porque, pues estoy adelantando un poquito la materia ya, pero ¿por qué? Porque lo que se dice del todo se puede decir de la parte. Si yo digo que todas las margaritas son verdes, y eso es verdad, resulta que es verdad que algunas margaritas son verdes. ¿Ya? Pero si yo afirmo que algunas margaritas son verdes, no tengo, digámoslo así, autorización lógica para sostener o concluir que todas las margaritas son verdes. Lo que se dice del todo se puede decir de la parte, pero que lo que se dice de la parte no necesariamente se puede decir del todo. ¿Bien? ¿Me explico? Ya. Seguimos. Entonces, oposición de enunciaciones. Entonces ahora vamos a mostrar como en qué consiste la dinámica. Ojo con esto. ¿Por qué estamos viendo esto? Usted se pregunta, ¿no? ¿Por qué caímos en este hoyo, no? Usted se está preparando para ser un licenciado en humanidades, ¿no? Con una mención particular, ¿ya? Entonces, hace muchos años, hace muchos siglos, los pensadores vieron que aquí había algo importante de entender. ¿Qué era lo importante de entender? Que uno puede eh, pensar y sacar conclusiones a partir de una frase, ¿no? Uno puede enunciar algo respecto de algo y a partir de eso que dice puede sacar o no conclusiones. O sea, o dicho de otra manera, hay conclusiones válidas que se pueden sacar de ahí y hay conclusiones que no son válidas. ¿Ya? Entonces, por eso Aristóteles crea este cuadro de oposición. Porque él ve, en el fondo, que si yo digo que toda planta es comestible, y eso es verdadero,
también es verdadero que alguna planta es comestible. ¿Ya? Pero si toda planta es comestible y esto es verdadero, no es posible afirmar a la vez que ninguna planta es comestible. O proferir el juicio, ninguna planta es comestible. O sea, o son todas comestibles o ninguna es comestible. ¿Ya? Pero no pueden ser las dos verdaderas a la vez. ¿Ya? Estas son las relaciones de oposición. En esto consiste. Entonces, ojo con esto. Las relaciones contradictorias son las más opuestas. Si una es verdadera, la otra es siempre falsa. ¿Ya? Si una es verdadera, la otra es siempre falsa. Es decir, nunca pueden ser ambas verdaderas o ambas falsas. Ojo con eso. La oposición que consiste en la contradicción es tal que no pueden ser ni ambas verdaderas ni ambas falsas a la vez. Si una es verdadera, la otra siempre es falsa. Si una es falsa, la otra tiene que ser verdadera. ¿Ya? No hay dónde perderse. Vamos al ejemplo. Si es falso que alguna planta, voy a poner el ejemplo más simple. Si es verdadero que alguna planta es comestible, o sea, si de hecho, no sé, la lechuga es comestible, la lechuga es una planta, si es verdadera eso, entonces es falso que ninguna planta es comestible. Porque en efecto hay una que ya lo es. ¿Ya? Si yo digo que es verdadero que ninguna planta es comestible, o sea, todo el reino vegetal en sus plantas, ¿verdad? Respecto de todos ellos yo digo, eh, ninguna es comestible, ninguna me sirve para nutrirme. Si yo digo eso, y yo digo que eso es verdadero, entonces inmediatamente es falso decir que alguna, por ejemplo, el apio es comestible. ¿Ok? Lo mismo acá. Si toda planta es comestible es falso. Si toda planta es comestible es falso. ¿Ya? Tiene que ser verdadero automáticamente que alguna planta no es comestible. Porque para que sea falso que toda planta es comestible, tiene que haber al menos una planta que no es comestible. Bien. En segundo lugar, aparecen las contrarias. Ambas no pueden ser verdaderas a la vez. ¿Ya? Ambas no pueden ser verdaderas a la vez. No se puede. Bien. Pero pueden ser falsas. Pero ambas pueden ser falsas. Vamos al ejemplo. Repito, para que lo integren. ¿Ya? Ambas no pueden ser verdaderas a la vez, pero ambas pueden ser falsas. Entonces, jóvenes, esto de acá, ¿no? No puede ser verdadero a la vez que toda planta sea comestible y ninguna planta es comestible. O sea, una tiene que ser verdadera, al menos. ¿Ya? Si una es verdadera, la otra tiene que ser falsa. ¿No es cierto? Si ninguna planta es comestible, si eso es verdadero, entonces es falso que toda sea comestible. ¿Pero pueden ser ambas falsas? Pregunto. Deme alguien un ejemplo de...
ocupando el mismo ejemplo, ¿no? Dígame por qué podría ser que ambas puedan ser falsas a la vez. ¿En qué caso podría darse que la afirmación toda planta es comestible y ninguna planta es comestible sean ambas falsas en el mismo momento? Es sencillo. Cuando no se conoce lo que es una planta, ¿puede ser o no? ¿Ya? ¿Ya? Más o menos. Habría que dar un ejemplo. O sea, yo creo que el problema va por otro lado, pero habría que dar un ejemplo, por favor. Piense. ¿Cuándo podrían ser ambas falsas a la vez? ¿Cómo es posible que que puedan ser ambas falsas a la vez? Cambia el ejemplo. Todo colocolino es respetable. Ningún colocolino es respetable. ¿Ya? ¿Pueden ser ambas verdaderas a la vez? No. ¿Pueden ser ambas falsas? Aristóteles le dice sí. Ya, explíqueme. Deme un ejemplo. Ya, yo le voy a dar un ejemplo. Si yo digo, alguna planta es comestible y alguna planta no es comestible, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que ambas frases son falsas. Porque no es que todas las plantas sean comestibles y ninguna es comestible. La verdad es que en la realidad la cosa es intermedia. Algunas sí, otras no. ¿Lo ven? Sí. Ambas pueden ser falsas. Porque de hecho, digamos, uno puede decir que en la realidad ni todas son comestibles ni ninguna es comestible. En efecto, algunas lo son y otras no lo son. ¿Ya? Pero, teóricamente, es posible decir que las dos, que no es teóricamente, sino que es verdaderamente. Pero verdaderamente, si yo digo que es verdad que toda planta es comestible, entonces eh, es falso que ninguna lo sea, porque son todas o ninguna. ¿Ya? El punto es que las dos podrían ser falsas, porque podrían ser ni todas ni ninguna, sino que en realidad algunas. ¿Ya? Entonces, es una regla que lo que hace es prevenirnos de la generalización. ¿Bien? Ya, preguntas. Dudas, preguntas. Ok. Profesor Sí, ¿dónde está? Pablo, ¿Don Pablo? Ya, sí, vamos. usted después dijo cuando preguntó cómo pueden ser falsas ambas, dijo un ejemplo de en algunas, o sea, en lo particular, ¿no? Claro, Pero, claro. ¿y qué tiene que ver eso con lo universal? Que ahí quedé colgado. Ya, es una buena pregunta. Mire, lo que está haciendo Aristóteles es intentar ordenar tu cabeza. ¿Ya? Y lo que te está diciendo es, si usted tiene juicios
que tienen un mismo sujeto y un mismo predicado, ¿ya? Tiene que poner atención a las cosas que se siguen o que se concluyen a partir de cada una de esas enunciaciones, ¿ya? Entonces, usted puede enunciar dos frases, dos juicios, en el cual una es universal afirmativa y otra es universal negativa, como este que está acá. Toda planta es comestible, ninguna planta es comestible, ¿ya? Entonces, respecto de estas dos proposiciones, Aristóteles dice, tienen una relación de contrariedad. La relación de contrariedad tiene dos propiedades. Una propiedad. Según una propiedad, estas dos enunciaciones no pueden ser verdaderas a la vez. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir con eso, señor Aristóteles? O esta es falsa y esta es verdadera, o al revés, esta es falsa y esta es verdadera. Dicho de una manera más coloquial, o toda planta es comestible o ninguna planta es comestible. Pero no, lo que no puede pasar es que válidamente se diga que son todas comestibles y ninguna es comestible. Aquí hay un problema. ¿Ya? Habría un problema si usted dice que las dos cosas pueden ser verdaderas a la vez. O son todas comestibles o ninguna es comestible. Decídase, le diría Aristóteles. Todas o ninguna. ¿Bien? Es lo que uno le dice, de hecho, no sé, a los hijos, ¿no? Al jefe. Ya, pues decídete. O todo o ninguno, pero no pueden ser las dos cosas a la vez. ¿Ya? ¿Ok? O todos los habitantes de Rancagua son, les gusta ir al casino, o ningún habitante de Rancagua le gusta ir al casino. ¿Ok? Usted puede afirmar lo que quiera. A todos les gusta el casino, a ninguno le gusta el casino. Bien, pero puestos a hacer un análisis lógico de ambas proposiciones, lo que va a sucederle es que tiene que decidir o tiene que mostrar, tiene que darse cuenta de que las dos proposiciones no pueden ser verdaderas a la vez en esta realidad, porque son todos o no son ninguno. O todos son o ninguno es. ¿Ya? Sin embargo, dice nuestro amigo Aristóteles, ambas proposiciones pueden ser falsas a la vez. Es decir, es falso que toda planta es comestible. Y a la vez, es falso que ninguna planta es comestible. O son falsas, supongamos. ¿Y por qué podrían ser las dos falsas a la vez? Porque en el fondo es falso que ninguna planta es comestible porque solamente hay algunas plantas comestibles. ¿Ya? Y es falso que ninguna planta es comestible porque en el fondo son algunas plantas no comestibles. O sea, no es el todo, pueden ser la parte. La afirmación sobre la comestibilidad o no de una planta puede referirse a una parte, no necesariamente al todo. ¿Sí? ¿Se ve más claro? Sí, ahora sí, o sea, claro, desde la lógica, claro, sí, ahora entendí. O sea, Ya. igual hay que hacer una relación ahí con lo particular. Exacto. Claro. Exacto. Claro. Ya. Vamos avanzando. Muy bien. Después, en tercer lugar, están las subcontrarias, ¿ya? Que son A, E, I, E, I, O. Que son estas dos, A, I, y estas de acá, E, O. ¿Bien? Pero aquí es una pregunta, parece, ¿no? Sí, hay que hacer una relación con la realidad, claro. Ahora, hay que hacer una relación con la realidad, ojo, sí y no, porque esto es una lógica de las formas, ¿ya? En el fondo hay que teorizar.
aplicando en la realidad o creando posibilidades en la realidad. Bien, vamos a ver, porque ahora vamos a ver que se complica un poquito, un poquitito. Entonces, en tercer lugar están las subcontrarias, o sea, las que están debajo con las que están arriba, ¿no? No pueden ser falsas a la vez, pero pueden ser ambas verdaderas. Entonces, ¿qué te dice el amigo Aristóteles? Estas no pueden ser falsas a la vez. Esto es la parte más, para mí, muy misteriosa. Miren, miren lo que dice. No pueden ser falsas a la vez, las subcontrarias. Perdón. Estoy fuera de foco. Las subcontrarias son estas de acá. Perdón. Y O. ¿Ya? Y O. Las de abajo. ¿Ya? Borran esa parte. Y O. ¿Ya? Por eso no me resultaba. No pueden ser falsas a la vez, pero pueden ser ambas verdaderas. ¿Ya? Entonces, lo que te está diciendo Aristóteles es estas dos, ¿ya?, no pueden ser falsas. ¿Por qué no pueden ser falsas juntas? Porque o algunas son o algunas no son. ¿Ya? Pero lo que no puede pasar es que las cosas no sean como que estén en la nada. Esta parte es bastante complicada, ¿ya? Pero lo que hay que pensar es lo siguiente. ¿Por qué estos dos enunciados no pueden ser falsos a la vez? Porque o algo es comestible o algo no es comestible. Aunque sea una cosa. Pero lo que no puede pasar es que estemos en la nada. ¿Ya? Ok. Paciencia. ¿Ya? Pero pueden ser ambas verdaderas. O sea, puede ser verdadero, obviamente, que algunas plantas son comestibles y algunas plantas no son comestibles. De hecho, en la realidad hay, no sé, achicorias y hay plantas venenosas. ¿Ya? O plantas con espinas, por ejemplo. Entonces, las dos pueden ser verdaderas. Hay achicorias y hay plantas venenosas. Pero lo que no puede pasar es que ambas sean a la vez falsas. Porque al final, lo que tiene que suceder es que o sean comestibles o no sean comestibles. Algo sea comestible o no comestible. Bien. Bien. Y por último, pasa esto. La subalterna. Y ahora sí, la I y la E. Perdón, la A y la I. La E y la O. Las subalternas. Si la universal es verdadera, si la que está arriba es verdadera, también lo es lo particular. O sea, si todas las plantas son comestibles, si eso es verdadero, también es verdadero que algunas son comestibles. Lo que se dice, acuérdense lo que vimos en algunas clases atrás, lo que se dice del todo, se dice de la parte. Lo que se dice del todo, se dice de la parte. ¿Ya? Entonces, si son todas comestibles, si eso es verdad, también es verdad que algunas lo son. Lo mismo al otro lado. Si ninguna es comestible, es verdad que algunas no son comestibles. Lo que se dice del todo, lo que se niega del todo, también se puede negar de la parte. ¿Bien? Ok. Ahora bien, ojo con esto. Si la universal es falsa,
la particular puede ser verdadera. Aquí se nos complicó la vida. Si la universal es falsa, si es falso que toda planta sea comestible, ¿qué pasa con la I? Dice Aristóteles. Puede o no ser verdadera. Ya. Si es falso que toda planta es comestible, puede ser verdadero que alguna planta sea comestible. Pero puede ser verdadero toda acá también. Podría ser verdadero que ninguna planta lo sea. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ojo con la generalización. Voy a poner un ejemplo más dramático, ¿ya? Porque a ustedes les gustan los ejemplos dramáticos. ¿Ok? Si es falso que a todos los rancagüinos les gusta ir al casino, como se va a decir que está en el Monticello, si es falso, supongamos que es falso que a todo rancagüino le gusta ir al casino, ¿ya? Eso puede ser falso por dos razones. O desde esa falsedad uno puede concluir dos cosas. Eventualmente, teóricamente. ¿Ya? Ojo con esto. Si esto acá es falso, esto puede ser verdadero. Puede ser que a algunos rancagüinos les guste ir al casino. Eso podría ser verdadero. Pero podría no serlo. Podría ser que a ningún rancagüino le gusta ir al casino. Entonces, si esto es verdad, si esto es falso, no, esto puede ser verdadero. Pero si esto es verdadero, esto ya es falso. Si A es falso, E puede ser verdadero. Si A es falso, I puede ser verdadero. Pero lo que no puede pasar es que I y E sean verdaderos a la vez. Por tanto, si A es falso, o I es verdadero, o E es verdadero. ¿No? Si es falso que todos sean, ¿no? O ninguno es, o alguno es. Pero no pueden ser las dos cosas a la vez. ¿Me siguen? Sí, profe, todo claro. Ya. Ánimo, mucho ánimo, sobre todo siendo 20 para las 10 de la noche. ¿Ya? Y Ah, después, profe, ahí sí, sí, ahí, para ver dígame, si lo entendí bien, con el ejemplo que dio. Porque estaba volvemos al diciendo ejemplo. que si es falso que todos los rancagüinos les guste el casino, E e I ¿Ya? tienen que ser algunos verdaderos, no pueden ser ambos porque si no ya dejaría de ser falso. ¿Exacto? No, lo que digo es que alguno de los dos tiene que ser verdadero porque entre sí, entre E e I, hay una relación de contradicción. Se excluyen. Claro, se excluyen mutuamente. Si es falso que todos los rancagüinos les gusta ir al casino, entonces lo que tiene que pasar es que, esto es falso porque algunos van, pero no todos, ¿ya? O ninguno va. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. ¿Sí? Eso, Ya. ¿ya? Sí, lo entendí. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya, seguimos con las subalternas. Si la particular es verdadera, la universal no es necesariamente verdadera. Esto es lo mismo pero al revés. Es lo mismo pero al revés. Si la I es verdadera, la A no necesariamente es verdadera. Aunque podría serlo, pero no necesariamente es verdadera. Es decir, si es verdad que alguna planta es comestible, no sabemos si son todas comestibles. Si usted tiene clarísimo y puede probar con total, absoluta certeza de que algunas plantas son comestibles, eso no le
otorga como la facultad lógica de afirmar lo mismo del todo. ¿Ya? Si I es verdadero, no necesariamente A es verdadero. Ya, dicho así como en forma de principio, lo que se dice de una parte no necesariamente se dice del todo. ¿Bien? Y acá lo mismo. Lo que se niega de una parte no necesariamente se niega del todo. Entonces, cuidado por favor con las generalizaciones. Eso es lo más dramático en lógica. ¿Verdad? Y por último, si la particular es falsa, también lo universal lo es. Es decir, si esto es falso, obviamente que esto tiene que ser falso. O sea, si es falso que alguna planta es comestible, evidentemente que es falso que toda planta sea comestible. Porque si se niega algo de una parte, no se puede afirmar lo mismo respecto del todo. ¿Dudas o preguntas? Ya. Momentos dramáticos. Entonces aquí está puesto de una manera sintética, ¿ya? Para que usted lo vea en una sola mirada. Bien, las contradictorias, estas son las proposiciones en juego. Bien, si uno es verdadero, el otro es falso, y viceversa. Ni ambos es verdaderos, ni ambos falsos, es como la idea, ¿no? En los contrarios, es la A y la E, o sea, lo que está arriba, las dos universales afirmativas y negativas, no pueden ser ambos verdaderos, pero pueden ser los dos falsos. Esto es lo que tiene que pensar. Esta parte yo creo que les costó un poquito, ¿ya? En la pasada. Pero pueden ser ambas cosas falsas. En las contrarias pueden ser ambas falsas, porque en el fondo lo verdadero podría ser lo intermedio, ¿no? Lo particular. Bien. En los contrarios, lo que está abajo, las particulares afirmativas y negativas, pueden ser ambas verdaderas, pero no pueden ser ambas falsas. Esto de acá también es misterioso. Para mí es muy misterioso, ¿verdad? Por cierto. ¿Bien? Y las subalternas, o sea, la relación entre I y A y entre E y O. Si lo universal es verdadero, entonces también es verdadero lo particular. Si es falso lo universal, puede ser verdadero o falso. ¿Verdad? No, perdón. Si lo universal es verdadero, entonces el particular necesariamente es verdadero. Si es falso, el particular puede ser verdadero o falso. Pero, perdón, si lo universal es verdadero, voy muy rápido. Entonces el particular necesariamente es verdadero. Si A es verdadero, I es verdadero. Si es verdadero, O es verdadero. ¿Ok? Si es falso A, puede ser verdadero o falso la I. Si es falso E, puede ser verdadero o falso la O, como se explicó en su momento. ¿Ya? Pero si el particular, lo que está abajo, es verdadero, entonces el universal no es necesariamente verdadero. Porque no se puede generalizar. No lo puse, pero si es falso, lo que está arriba, evidentemente que es falso. ¿Ya? Porque si falla una parte, falla el todo. ¿Dudas o preguntas? Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a subir unos ejercicios para que apliquen esto. Esto es como matemática. Hay que pensarlo, hay que verlo, ¿ya? Hay que hacerlo, ¿ya? Pueden pedirle ayuda a doña Ana María para esto, ¿bien? Y también les voy a subir un elenco de ejercicios para ponerle nota. Y eso va a ser la solemne 1 o 2, no me acuerdo. ¿Ya? La segunda calificación, que hay un enredo ahí con los nombres, ¿ya? Pero la segunda nota, básicamente. ¿Bien?
Entonces, hagan los ejercicios, ¿ya? Y después hacemos una ronda de ejercicios con nota, ¿ya? Se me olvidó cuál es la fecha que determinamos que tenía que ser el 3 de junio, ¿no? Me perdí. El 2, el martes 3 de junio se entregaría la solemne. Ya, entonces, el itinerario es más o menos así. Yo les subo los trabajos, ya, no los voy a subir ahora, ya, los voy a subir, supongamos que hoy día, miércoles o jueves voy a subirlo, ¿ya? ¿Ok? Primero quería ver cuál era la reacción a la clase, ¿ya? Pero yo creo que entendieron. Entonces les voy a subir al tiro las dos cosas, ¿bien? Los ejercicios como de práctica y los ejercicios evaluados, ¿ya? La próxima semana no tenemos clase, porque es la semana de receso, ¿ya? Vamos a tener otra clase más. Ahí algo podemos ver, si les parece, ¿ya? Que la semana del día 27, 28 por ahí, ¿ya? Y van a tener todavía una semana más para hacer los ejercicios, ¿ya? Porque la fecha fatal es el 3 de junio. Bien, eso. Yo les voy a compartir la PPT, por supuesto, ¿ya? Queda de inmediato puesta en la plataforma. Eso. ¿Dudas o preguntas? Nada por acá. ¿Ya? Ok. Miren, esto es un muro. Esto es un muro, ¿ya? Hasta ahora vimos lógica, y usted fue estudiando lógica, ¿bien? Pero ahora se pone difícil. ¿Ya? Si uno pasa este muro, el muro del cuadro de oposición, queda listo, se ventila con todo lo que viene después, ¿ya? Pero hay que lograr entender esto, ¿ya? Esto es muy curioso, ¿ya? Es una cosa que se le ocurrió a Aristóteles, que no ha sido superada, por cierto, ¿ya? Pero hay que pensarlo, hay que mirarlo con calma, ¿ya? Y entender cuál es la lógica que hay detrás. Cuando la entienda, porque así esperamos que suceda, va a quedar, lo que viene después se convierte en un camino llano, ¿ya? Como dice por ahí en alguna parte, se aplanan los caminos, se allanan los caminos, ¿no? ¿Ok? Y usted camina por el sendero de la lógica, ¿no? Abanicándose. ¿Ok? Ya. ¿Estamos claros? ¿Dudas o preguntas? Profesor, los ejercicios me los va a mandar a mí, yo se los remito a ellos por Así correo, es. ¿cierto? Ya, Así aprovechemos es. estos ejercicios, chicos, para que repasen para la prueba. El cuadro se ve complejo, pero si están con las ganas y lo van a poder aprender. Yo, lejos lo que más disfruté de Rabo fue esto. Porque además te enseña, ojo, te enseña a pensar y después cuando estás leyendo algo o alguien te dice algo, tú inmediatamente armas el esquema mental. Así que cualquier cosa me piden y si necesitan reunirse conmigo en una ayudantía, no tengo ningún problema. Este es el momento en que la ayudantía empieza a tener sentido, como mucho sentido, ¿ya? Porque es el momento en que uno puede ir como viendo lo particular, ¿ya? Cómo concretizamos esto, ¿ya? Así que le agradecemos junto con Claudia a la Anita, ¿ya? Eso, ¿de acuerdo? Además, este es un curso chico, entonces debería andar muy bien. Y cuando son cursos de 40, 50, esto es como medio caótico, ¿no? Pero es un curso bastante chico, entonces esto debería salir muy bien, debería seguir adelante. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, estimados y estimadas alumnos y alumnas. ¿Bien? Gracias, profe. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Chao. Chao, chao, que estén bien. Cuídense, profesor, de la tos. Igualmente. Salgamos vivos de esto. Ya. Chao. Salgamos de esto, por favor. Chao, chao.